Hola, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO Lima les doy la bienvenida a todos los participantes, a los docentes que están acompañándonos. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder reflexionar juntos sobre la gestión de nuestras emociones en el contexto que estamos viviendo. Sobre todo al considerar que mañana cumplimos 60 días de cuarentena y que esta pandemia nos está afectando a todos de diferentes maneras. El webinar de hoy se denomina Recomendaciones para la gestión de la educación de las emociones en el contexto actual de crisis, y para ello hemos invitado a dos expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Sara Encinas. Sara es educadora, es coach, es consteladora, además es consultora de diversos programas educativos relacionados con las habilidades socioemocionales, como Fundación Vice, el mismo programa Horizontes de la UNESCO. Y también tenemos a Carlos Aburto. Carlos es educador, es historiador, es coordinador de la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable de la Universidad Católica, y él además es director de editorial SM. Bienvenida Sara, bienvenido Carlos. Me es grato darles la bienvenida a nombre de la oficina de UNESCO y desde ya agradecerles por su participación. Bien, muy buenos días con todos y todas los que hoy nos están escuchando. En primer lugar, mi agradecimiento profundo a UNESCO por esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí presente junto con Carlos, junto con Celia, y poder a partir de este espacio brindarles lo mejor de nosotros, lo mejor de mí en relación a lo que venimos profundizando, en relación a las emociones y lo que hoy en día nos acontece debido al confinamiento y a la pandemia. Es eso, sobre todo. Carlos, bienvenido. Buenos días, gracias Celia. Buenos días también con todas, con todos. Primeramente, agradecer esta invitación de UNESCO, efectivamente para poder compartir algunas reflexiones y recomendaciones concretas sobre un tema que en la coyuntura actual de crisis, pues adquiere especial relevancia, ¿no? Efectivamente, hace más de un año en la Universidad Católica habíamos empezado a pensar, a conceptualizar un programa de educación emocional que lo vinculara además con la ciudadanía, y si bien éramos conscientes de la necesidad que hay en este momento para hacerlo, nunca nos imaginamos pues vivir una situación como la actual, donde esto adquiere pues una especial relevancia. Nuevamente, muchas gracias. Gracias Sara, gracias Carlos. Y vamos a iniciar el webinar invitando también a nuestros participantes a que ellos nos puedan hacer sus preguntas vía Facebook para que nosotros podamos atenderlas al final con los expertos. Y iniciamos preguntándole a Sara. Sara, coméntanos algunos aspectos claves del contexto actual para la comunidad educativa que has podido identificar. Bien, primero que nada yo quería decir que la maestra Champeter de Riz dice que la vida nos ha sido suspendida de pronto a cada uno de nosotros, de pronto ha irrumpido algo inesperado, y eso nos abarca en realidad a todos, a los docentes también. Y todos estamos esperando que todo vuelva a ser como antes, y en realidad cuando de alguna manera termine esto, quizás tenemos que estar preparados para saber que nada volverá a ser como antes. Lo que está pasando a nivel de muchos de los docentes es vivir la incertidumbre, como muchas de las personas. Y muchos de nosotros hemos creído que ilusamente podíamos tener todo bajo control. Lo que nos pone en evidencia esta situación es que en realidad no tenemos nada bajo control. Lo invisible se ha hecho visible. Desde el campo educativo hay muchos aspectos que se hacen visibles, las carencias que tenemos también. Y por otro lado, los docentes tienen que estar confinados en la casa y atendiendo 1000 tareas, fuera de atender también su hogar, si hay hijos, los hijos, si hay adultos mayores también.
Una pregunta que quizás es importante hacernos es, al estar en casa, ¿qué representa la casa para mí? ¿Qué está representando en estos momentos el estar en casa? Todos tenemos que estar en casa. ¿Es descanso? ¿Es seguridad? ¿Es un lugar protegido? ¿Es un lugar acogedor? ¿Nos conecta con las emociones? ¿Con qué emociones me está conectando en estos momentos? ¿Con incertidumbre, con fracaso, con de pronto no poder hacer nada, con rabia, con miedo, con dolor, que son un poco algunas de las cosas que yo he ido recogiendo, dependiendo de qué nos esté pasando? La casa, metafóricamente, es la madre. Eso significa la casa. La casa significa la madre. Por lo tanto, que nos da cobijo, nos conecta con las emociones, con la ternura, también con la carencia, con la soledad, con lo invisible, con lo sagrado. Esto nos dice Brigitte Champetier en un artículo escrito recientemente que a mí me hacía mucho sentido. Y creo que es importante que como docentes nos podamos preguntar qué significa estar en el hogar, eh, y por otro lado, atendiendo múltiples dimensiones que hoy se presentan. Y para muchos de los docentes la situación es bastante dura, bastante difícil. Mucho va a depender de cuántas cosas podamos haber resuelto también a lo largo de nuestra vida. Estar en la casa, eso quizás se puede activar si tenemos algunos aspectos de nuestra infancia, incluso no resueltos, porque al estar en la casa es muy distinto que estar todo el tiempo ocupados, hacer, 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 hacer. La casa nos obliga de alguna manera a hacer también. Y tendríamos que mirar ese aspecto, porque muchos docentes están ocupados en la tarea de poder responder o quizás tratar de acompañar a sus estudiantes en la medida de lo posible, no solamente desde el aspecto, digamos, de las tareas escolares, sino también desde el aspecto emocional. Y lo digo en la medida de lo posible porque más adelante tocaremos este aspecto. Entonces creo que aquí yo también suelto algunas preguntas y algunas interrogantes a partir de lo que los docentes también venían señalando, de lo que he leído en las redes, de lo abrumado que de pronto se pueden sentir con esta situación y deseando muchas veces que esta situación termine y entonces regresar a lo que teníamos antes. Bueno, eso sería por el momento mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Sara. Carlos, ¿y qué has podido identificar tú en este momento, en el contexto actual, estos aspectos claves? Coméntanos. Tu audio, Carlos. Sí, perfecto. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Estamos viendo. Perfecto. Bien, efectivamente concuerdo con Sara que efectivamente esta situación que la estamos viviendo todos, quizás esa es una primera particularidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Este confinamiento, este temor ante algo desconocido, lo estamos viviendo todos y a escala global y con todas las características que nos da la globalización, ¿no? Yo añadiría algo a lo que mencionó Sara, ¿no? Que lo hace todavía más problemático para nosotros en general como profesionales y en particular como docentes, ¿no? La casa no solamente es ese espacio madre, sino también es el espacio de lo privado, ¿no? Y en esta coyuntura hemos tenido que transformar nuestras casas en un espacio abierto, en un espacio también de trabajo, en condiciones bastante difíciles. Con respecto a tu pregunta de qué claves, digamos, nos podrían ayudar para pensar este momento que estamos viviendo, a mí hay una figura, una metáfora que me ayuda a pensar en esto, ¿no? Particularmente pienso que lo que estamos viviendo es como pues una caja de Pandora que ha liberado un sinfín de cosas, principalmente emociones, ¿no? Miedos, y sabemos que el miedo a veces puede ser
paralizante, ¿no? También emociones como la ansiedad, ¿no? Incluso en personas que comúnmente en condiciones de normalidad no padecen de cuadros de ansiedad, pues hoy en estos 60 días, como mencionabas, pues seguramente más de uno de nosotros ha tenido algún cuadro de ansiedad. Y en particular, el ser profesor en este contexto a veces puede inducirnos al desánimo, ¿no? Y eso es algo con lo cual tenemos que aprender a lidiar y como profesores además tener esa capacidad para reconvertir esa situación. Coincido con Sara en que la incertidumbre es la característica principal de esta crisis que estamos viviendo, que se acentúa además por este confinamiento que por un lado puede provocar esta sensación de soledad por momentos y de todas maneras esta pérdida de la libertad. Llevándolo además a cómo impacta en nuestra profesión docente, yo he tenido la oportunidad de conversar en todo este tiempo con muchos colegas, tanto de colegios privados como de colegios públicos, ¿no? Entonces, a continuación un poquito compartiré algunos de estos impactos con especial referencia a la profesión docente, ¿no? Un impacto concreto que creo que lo experimentamos quienes trabajamos tanto en el ámbito privado como de la escuela pública, es la sobrecarga de trabajo, ¿no? El horario de trabajo, pues, se ha modificado totalmente, ¿no? No quiero decir con esto que los 7 días de la semana estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero seguramente en algún caso, pues, más de una vez esto se está dando, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo porque además para muchos significa tener que coincidir o combinar el trabajo profesional con el trabajo de la casa, ¿no? Sobre todo para aquellos que son padres, madres de familia. Por otro lado, desde fuera hay un contexto que no es muy grato, ¿no? Ahorita lo vemos muy acentuado, sobre todo en la escuela privada, ¿no? Hay una demanda también de un sector de los padres de familia que, pues en este contexto, no satisface los términos del servicio, ¿no? Consideran que esta educación remota, esta educación virtual, pues no es lo que contrataron o no están de acuerdo con la calidad, y lo vemos porque esto se ha mediatizado bastante, ¿no? Entonces, el profesor hoy en día, aparte de todo lo que los demás sentimos como emociones, pues se le abre otro mundo de emociones también por estas demandas a las que está expuesta la escuela en general, ¿no? Y en particular con sus matices en la escuela pública y privada. Pero así como hay demandas, me contaban también algunas colegas que a veces también hay una sensación en esta coyuntura de una cierta indiferencia también de algunas familias con respecto a lo que está ocurriendo con la educación de sus hijos. Es decir, tenemos dos situaciones, ¿no? Por un lado, una expectativa muy alta que se traduce en un reclamo, pero también en otros casos una desconexión total con lo que viene ocurriendo en la escuela. También hay ausentismo, ¿no? Esto lo conversaba estos días con un grupo de profesoras de colegios públicos, ¿no? Es decir, ahorita se habla mucho de educación remota, de educación virtual, pero realmente solamente para pensar en los contextos urbanos, porque otro mundo es el contexto rural. Realmente, ¿cuántos profesores en este momento de la escuela pública, por ejemplo, están pudiendo entablar esta modalidad de educación remota a través de una herramienta como Zoom o algo equivalente? Porque la realidad también en la que viven muchos de los estudiantes de la escuela pública es que pues no hay conexión, ¿no?, a internet en la casa. Y entonces eso se traduce, aparte de que hay otras necesidades más importantes, sobrevivir, conseguir mantener a la familia, hace que efectivamente no sea viable este modelo de educación virtual o que se canalice, por ejemplo, a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que es en este momento para un profesor tratar de entablar
una comunicación y activar un proceso de enseñanza-aprendizaje, a veces solamente a través de un WhatsApp, ¿no? Hay un grupo minoritario, creo, que está pudiendo hacerlo mediante el uso de otras tecnologías, ¿no? Algunas colegas también me compartían su sensación también de impotencia, porque como profesionales, como educadores, pues no somos insensibles a la realidad por la que atraviesan las poblaciones más vulnerables en nuestro país, ¿no? Permítame compartirles brevemente algo que me compartía una colega. Me comenta si se escucha, por favor. Bromeamos. Le digo, pero esa es otra parte que tienen que también conocer, ¿no? Un poco para que ellos puedan entrar en un análisis reflexivo del contexto donde estamos, ¿no? Ustedes también tienen que entender que ahora está en un aprendizaje autónomo, donde ustedes son partícipes de este proceso, ¿no? Pero bueno, eso es con los estudiantes, ¿no? Pero ahí de ahí viene otro marco, ¿no? De que no tenemos, la verdad, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para nada, porque es estar prácticamente todos los días preparando una sesión, escogiendo herramientas digitales que podamos llegar, al menos que estén a su alcance. Lo comentaba al inicio, ellos tienen una carencia de conectividad muy terrible, muchos no tienen ni siquiera televisor, y todo lo cuestión de conectividad, lo pobre que puedan tener, lo hacen Entonces, a través del acabamos de celular, escuchar ¿no? el Entonces, testimonio de una profesora de Lima, ¿no? De una realidad urbana de Lima, de escuela pública, entonces, cuyo trabajo hoy en día, en este contexto, discurre pues sobre ciertas limitaciones. Ok, gracias, Carlos. Gracias, Sara. Justamente cuando Sara nos decía que lo invisible se ha hecho visible, nos decía ese repensar en qué significa estar en casa, ¿no? Este espacio madre. Y Carlos también nos hablaba que como este espacio madre y espacio privado que Sara nos mencionaba se ha convertido en un espacio abierto de trabajo, en un espacio que ahora es visible a través de las clases de Zoom, en diversas experiencias. Yo quería con ustedes comentarles que justamente lo que ellos mencionan, estas diversas tareas que los docentes se han visto inmersos en De este estos contexto que cambios estamos viviendo, podría decir que me siento totalmente... ¿Ya tenemos el audio? Sí, o sea, Carlos, deja el audio. Sí, sí, sí. Ya, y sí, sí, sí. Carlitos, pon el audio. Hace un momento no entraba, por eso estaba justo haciendo un paréntesis. Sí, Celia, acabo de activar nuevamente el audio. ¿No se está escuchando? Sí, escucho, Celia. No, te decía que no se está escuchando el audio. Ponlo, no hay problema. Para cerrar ¿No has escuchado el audio del video que puse? El primero se escuchó y la segunda parte que estabas poniendo no se estaba escuchando, por eso te decía. La estoy guardando para esta segunda parte. Ok. Sí. Justamente en esta segunda parte es que invito a Sara a que sigamos en el tema y viendo qué debemos considerar para el cuidado de este bienestar emocional del docente en este contexto de crisis, ¿no? Sara, te escuchamos. Gracias. Sí, muchas gracias y gracias a Carlos. Algo que yo quería comentar sobre lo que Carlos ha dicho
que creo que podría ayudar respecto a la docente, porque lo he escuchado también a otros docentes, ¿no? Hay, por ejemplo, indiferencia a veces de parte de las familias, eso genera mucha frustración, impotencia, ¿no? Desgano también, desmotivación, porque para yo motivarme necesito pues también que los otros, ¿no?, respondan a aquello que yo estoy intentando hacer, ¿no? En este caso, revisar clases, acompañar, mirar, ¿no? Entonces, si el docente o la docente no tiene eso como respuesta, surgen estas situaciones. Pero yo quería mencionar algo. Esta indiferencia o esta expectativa alta son modos de responder y no todos somos iguales. Cada uno es distinto. Entonces, en ese sentido, para algunas familias, esta alta expectativa tiene que ver con todo aquello que no se está dando. ¿Me entienden? O sea, yo concentro mi expectativa en esta escuela y en este docente, y entonces, si no funciona, voy a tirar toda esa frustración contra eso que no me está respondiendo. Y no es que en realidad directamente tenga que ver con el docente. Por eso, una de las situaciones que tenemos que aprender, que es algo difícil, es aprender a no tomarnos todo de modo personal. Muchas veces cuando sucede una situación, nosotros la tomamos como si fuera con nosotros, pero en realidad en esta alta expectativa y el hecho de que el docente se convierta más o menos como en un superhéroe, ¿no?, genera entonces que como no está respondiendo a esta altura, yo entonces lo ataco, le digo cosas, y otra forma de responder es siendo indiferentes. Y quería explicar aquí algo. Muchas veces la indiferencia está relacionada con el dolor. Tengo tanto dolor que en realidad no me puedo conectar con lo que está pasando. Y una de ellas es, mejor no veo, me tapo los ojos, mejor no escucho y mejor volteo para allá para no mirar lo que en realidad me está también involucrando, porque esta situación nos toca a todos, docentes y no docentes, a todas las personas. Lo que hagamos de manera individual, porque hoy quiero señalar algo que se ha evidenciado es lo colectivo. Todo antes quizás no nos dábamos cuenta cómo lo individual afectaba a lo colectivo. Y hoy se puso esto en evidencia. Lo que yo hago afecta a todos. Si yo me pongo exigente, intransigente, bueno, afecto al docente y afecto a los estudiantes. No solamente, digamos, esa intransigencia, o si salgo a la calle, no me cuido, me voy a los, no sé, hago tumultos, ¿no? Eso afecta a todos. O sea, hoy más que nunca se puso en evidencia este asunto de lo individual con lo colectivo, de que finalmente todos somos uno. Acá no hay diferencias con respecto a quién puede enfermar o quién no. Ahora, regresando a este tema de qué hacer, cómo cuidarnos, yo estuve pensando en esto de entornos seguros, algo de lo que nos habla Cyrulnik, el famoso psiquiatra francés, experto en resiliencia, que vivió en un campo de concentración y siendo muy niño escapó de este campo y finalmente logró sobrevivir, incluso habiendo sufrido la muerte de todos sus familiares, incluso sus padres, ¿no? Y Cyrulnik, hoy que tiene más de 80 años, experto en este tema, los invito a que miren este video que él tiene sobre la resiliencia. Nos habla de los entornos seguros y nos habla de cómo la madre, porque es la que generalmente está a cargo de la crianza de los hijos, es la, digamos, de alguna manera, la encargada de proveer este entorno seguro. Esto no quita, porque hoy en día estamos en familia, esto no quita que el padre también debe brindar un entorno seguro. Nosotros como adultos, para poder cuidar de otros, nosotros como padre, como madre, como docente, necesitamos proveernos un entorno seguro y necesitamos también coger todo lo que significa el autocuidado personal. El autocuidado nace desde
cómo estoy durmiendo, cuál es la calidad de mi sueño, la calidad del descanso que tengo, por ejemplo, lo que señalaba Carlos, de lo que los docentes dicen, que efectivamente hay una sobrecarga de trabajo, y más aún si tienes hijos o si tienes adultos mayores en casa que atender, esa sobrecarga se aumenta, lo cual genera mucho estrés. Cuando estamos bajo estrés, por si acaso, nuestro modo de respuesta no es la misma que si no estamos bajo estrés. Si estamos bajo estrés, nuestro modo de respuesta puede ser muy malo. Y es simplemente porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos respondiendo a nuestros estudiantes, de cómo estamos respondiendo a nuestra familia. Yo creo que lo que va a ayudar muchísimo es a poder reconocer, en primer lugar, nuestras emociones. Poder reconocer que efectivamente cómo nos está afectando esta situación. Si no reconocemos, si todo le decimos todo está bien, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos que hoy estamos acá, hemos sido atravesados por esta situación. No es que porque seamos expertos en el tema no nos vemos atravesados o sobrecogidos por lo que pasa. Nos vemos sobrecogidos por lo que pasa. Y algunos nos conectamos más con el dolor de los que mueren quizás, o de las múltiples situaciones que se van dando en el país, o de los familiares, o de los amigos. Es bueno tener un plan de contingencia para la economía, la salud, porque efectivamente son aspectos que se van a ver movidos. Si mi situación económica varía, necesito un plan de contingencia y necesito ir pensando cuál podría ser mi plan B. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en mi caso, los que trabajamos de manera independiente. No tenemos un sueldo permanente, entonces, ¿cuál es mi plan B? ¿Hasta dónde puedo? No tengo ahorros, si tengo ahorros, ¿quién me apoya? Las redes siempre son un soporte importantísimo. No estamos solos. Y si estamos solos, pues armemos una red de familiares, de amigos, a los que podemos acudir para conversar, para decir cómo nos sentimos, para abrirnos, para poder escuchar, quizás simplemente a veces para que nos escuchen, no necesariamente para que nos resuelvan la situación. Y nosotros como adultos poder responder. Al final vamos a dar algunas recomendaciones, algunos tips que a ustedes les podría ayudar. Yo quería mostrar aquí un cuadro, quisiera mostrarles, voy a compartirlo en pantalla. Ay, perdón. Una de las cosas es también aprender a poder usar una de las cosas que nos ha desafiado, ¿no? Cómo nos movemos con la tecnología, en vez de que la tecnología nos mueva a nosotros, cómo nosotros logramos dominarla en vez de que nos domine a nosotros. Y es algo que se puede aprender. Algo que quiero decirles es, no se olviden que todos tenemos recursos. Maestras, maestros, no se olviden que ustedes tienen recursos. Hoy en día tenemos que poner en despliegue todos esos recursos personales que ya tenemos. Pero obviamente esta situación nos está invitando a desarrollar y a abrirnos a lo nuevo. Si seguimos aferrados a esto tiene que ser de esta manera, vamos a sufrir mucho. Esta situación nos invita a abrirnos, nos invita a mirar de otra manera la vida. No la podemos seguir mirando de la misma manera que la estuvimos mirando antes del confinamiento. Pregúntense a qué me tengo que abrir, a qué me estoy aferrando, de qué me tengo que despedir para poder dar lugar a algo nuevo que me ayude en esta situación. ¿Qué recursos tengo personales que hoy en día puedo poner en juego? ¿Qué necesito desarrollar en este momento? Voy a poner esta diapositiva. En esta diapositiva que he tomado de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, que me pareció muy interesante, quería mostrarle, ustedes saben que Paul Ekman, bueno, él habló hace muchos años me parece que en los 70s, de lo que eran las emociones básicas. Y él decía que habían hasta 7 emociones básicas. En realidad, no se queden ahí porque les cuento que las emociones básicas son muchas. Pero estas, vamos a decir, acá hay 6
que son las principales. Lo importante, maestros, es aprender a vivir la emoción en el presente, porque la emoción es una respuesta para que yo me pueda adaptar a una determinada situación. Si yo me quedo, por ejemplo, enojada con algo que pasó durante días, eso ya no es una emoción vivida en el presente, es algo que tengo que me está jalando del pasado, una situación que yo viví quizás de joven, de niño, y entonces me remonta al pasado. Es bien importante entonces que yo aprenda a diferenciar que la emoción se vive en el presente. Pero la emoción del miedo, por ejemplo, es una emoción real en este momento. O sea, tengo que reconocerla como algo real, porque en este momento yo puedo, si salgo a la calle y voy a la tienda, o voy al supermercado, o voy al mercado, es real que me puedo enfermar. Y cada una de las emociones es importante que sepamos que existen, yo por lo menos, porque hay varias posturas donde algunos dicen hay emociones negativas, positivas, en realidad la emoción se tiene que aprender a vivir en equilibrio, ¿no? No en un extremo. Entonces, el miedo, por ejemplo, me ayuda a protegerme del peligro. Entonces, yo no salgo o no me meto a donde hay un tumulto en el banco, porque inmediatamente mi cuerpo me recuerda, que eso es otra cosa que les quiero decir, que todas las emociones y en todo nuestro cuerpo que nos contiene están guardadas las emociones, no solamente en el cerebro, están en el cuerpo. Por eso algo se activa, de repente una punzada en el estómago, de repente acá en el pecho, porque tiene una relación la emoción con el cuerpo. Entonces el miedo me ayuda a protegerme. ¿De qué? Del peligro. Y eso hace que yo no salga o me meta en un tumulto, por ejemplo. Obviamente que si yo no estoy muy consciente de mis emociones, pues no me va a importar. Y si yo no aprendí del cuidado, tampoco voy a tomar conciencia. No es que esas personas sean malas, simplemente algo ha pasado en su infancia, no han tenido este entorno seguro, que es donde nosotros aprendemos para poder tener recursos, para poder enfrentar las situaciones difíciles, es decir, para poder ser resilientes. ¿Podemos ser resilientes? ¿Podemos aprenderlo? Sí podemos aprenderlo. ¿Cómo? Haciéndome más consciente de qué siento, de qué me pasa. En este momento sería importante saberlo. Entonces, miren, la emoción del miedo, miren, además, Celia, quiero decirles que este cuadrito yo lo puedo compartir y los docentes pueden tener acceso a él, porque siempre es importante que podamos, por ejemplo, si me siento insignificante, o me siento inútil, o me siento insuficiente, estoy respondiendo a la emoción del miedo. Y a veces no sabemos identificar, por eso me gusta este cuadrito, porque tiene montones, digamos, de posibilidades para que yo pueda ubicar cómo me siento. De todas maneras, de esta situación vamos a salir transformados. No vamos a ser los mismos. Vamos a salir transformados porque si nosotros logramos transitar todo esto y entrar a lo que en algún momento se llamaba la noche oscura del alma, ¿no? o vivir en el vientre de la ballena, que es lo más duro, pero que luego podemos salir victoriosos en la medida que nosotros también podamos entrar en la aceptación de aquello que no podemos cambiar, de aquello que es como es. O sea, esta situación es como es, yo no la puedo cambiar. Y en la medida que yo me oponga a esta situación, que puede haber también como los que salen a la calle, que no se cuidan, que salen en toque de queda, etcétera, etcétera, es que me estoy oponiendo, no estoy viendo, me estoy cegando, porque no puedo, no es que sea una mala persona, no puedo, no tengo los recursos. Entonces, en la medida en que yo pueda lograr aceptar que así es, y me rindo a la situación en el sentido, así es, no la puedo cambiar, pero sí puedo tener una actitud de cómo vivir esta situación, una actitud que me pueda ayudar a enfrentar esta situación. Para manejar la emoción, entonces, reconocer qué me está pasando, y luego que yo reconozco qué me está pasando, recién yo puedo saber qué puedo hacer con esa emoción, cómo manejarla, cómo gestionarla. Y por lo tanto, voy a poder,
cuando ya veamos la última parte, a ayudar a mis hijos, a mi pareja o a mis estudiantes a gestionar sus emociones, validando lo que sienten. Si alguien nos invalida la emoción y nos dice, no, no pasa nada, no, pero ¿cómo vas a sentir miedo? No, no, no te vas a morir, eres fuerte. Si me dicen eso, y quizá me lo dicen desde el corazón, en realidad no me ayuda. No me ayuda. Me ayuda que yo pueda entrar en esta empatía de ponerme en el lugar de la otra persona y pueda entonces decir, sí, ¿no? O sea, así te estás sintiendo, qué cosa tan terrible, lo siento, o simplemente escucho, nada más. Entonces, esto es, no sé, Celia, si ya estoy en el tiempo. Sí, Sí, estoy Sarita. en el tiempo. Sí. Perdón, Carlos. Entonces, hasta aquí me quedo. Okay. Gracias. Gracias. Qué importante lo que dices, qué importante de reconocer cómo nos estamos sintiendo. Si no lo reconocemos, entonces, ¿cómo podemos gestionar esta emoción? Doy pase a Carlos. Carlos, ¿qué debemos considerar para cuidar el bienestar emocional del docente, ¿no? En el contexto de crisis? Sí, yo creo, coincido con Sara cuando mencionaba justamente que pues esta situación de crisis a propósito del COVID-19, pues así como nos cogió un poco de forma inesperada con respecto a lo que es el concepto de educación en línea, las competencias digitales que hace tanto tiempo se viene tratando de impulsar desde el Ministerio de Educación, creo que también debemos reconocer que hay una necesidad con respecto al tema de la educación emocional, ¿no? Rafael Vizquerra siempre nos recordaba eso, ¿no? Es decir, necesitamos también en el plano de la educación emocional lograr un primer nivel que es lo que él llama la alfabetización digital, ¿no? Creo que el cuadrito que nos ha mostrado Sara es ilustrativo de un mar de emociones, porque si hiciéramos nosotros un ejercicio en este momento de preguntarnos cuántas de esas emociones las sabemos identificar, las sabemos reconocer, probablemente nos vamos a dar con la sorpresa de que muchas de ellas no las sabemos identificar ni reconocer porque no están en nuestro background, ¿no? O sea, sí las experimentamos, ¿no? Las personas experimentamos un mundo de emociones, pero en lo que no hemos sido formados es en esta educación de las emociones que para empezar nos permita saber nombrar adecuadamente las emociones. Ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso es, como lo decía Sara, tomar conciencia de las emociones que estamos experimentando. Porque sentir emociones no es el problema. Sentir miedo no es el problema. Sentir ansiedad no es el problema. O sea, debemos reconocer que lo sentimos. Creo que en la coyuntura en la que estamos viviendo, además entendemos por qué lo podemos estar sintiendo. Pero luego el siguiente nivel es qué hacer con esas emociones, ¿no? Y es allí un poco que nos sirve un poco los aportes de la educación emocional, tanto desde la parte teórica, desde la parte competencial, para luego entonces poder replicar con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestros estudiantes una serie de estrategias y técnicas, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil que apliquemos técnicas sobre algo que desconocemos. Entonces, esta crisis creo que pone de relieve la urgente necesidad de lograr esta alfabetización digital, ¿no? Luego, también es cierto, me gustaba esta lámina que resume muy bien algunos aspectos del autocuidado, ¿no? Parece básico, ¿no? Alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio y también estar conectados. Es decir, estamos confinados en este momento, pero tenemos una serie de tecnologías que nos permiten darnos cuenta de que tampoco estamos solos, ¿no? Sin embargo, eso no quita lo que decíamos al principio, es decir, hay una precariedad, hay una sobredemanda que en esta coyuntura al profesor, yo no sé ustedes, profesores, cuántas horas están durmiendo diariamente, ¿no? ¿Hasta qué hora suena el WhatsApp
con consultas de un estudiante, ¿no? Esta mañana recibía, por ejemplo, el correo electrónico de una coordinadora de un colegio que nos compartía su estado emocional, porque claro, le toca ahora lidiar con padres de familia que están exacerbados, que están con ira, que están reclamando, o estudiantes que a veces también están desbordados, ¿no? Porque no les convence lo que se está haciendo. Entonces, digo, parece fácil recordar que el autocuidado, pues, tiene estos pilares básicos, ¿no? Pero estamos en un contexto donde la situación está, pues, al límite, ¿no? También me parece muy importante reiterar algo que ha dicho Sara hace un momento, ¿no? La profesión docente no es una labor aislada, ni antes, ni durante, ni después de esta crisis, ¿no? Solamente que la crisis que estamos viviendo acentúa o hace más evidente una mayor toma de conciencia de esto. Y entonces es muy importante que recordemos eso, ¿no? Que no estamos solos y que, por ejemplo, hagamos uso también de la tecnología, diría yo, con dos objetivos, con dos finalidades concretas, ¿no? También para un poco desestresarnos, ¿no? El poder conversar, digamos, de nada en específico y de todo en particular, pero también el poder compartir experiencias, el poder compartir inquietudes, el poder compartir emociones que estamos viviendo los profesores en este momento. Eso creo que es una forma, efectivamente, de activar estas redes de aprendizaje y de soporte. Insisto, este no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene reclamando y trabajando hace ya varios años en educación, pero que la crisis lo que hace es hacernos tomar conciencia de su especial importancia, ¿no? Luego quisiera compartir también en este ámbito de qué es lo que nos toca a los docentes, compartir otro testimonio cortito, espero que se escuche bien, de una profesora que lo resume en estos términos, ¿no? Siento que me falta algo. Que es una zona un poquito álgida, ¿no? En todos los aspectos. Bien, la pregunta era cómo me siento en esta nueva etapa de este contexto que estamos viviendo. Podría decir que me siento totalmente diferente. Diferente porque no he estado acostumbrada a trabajar de esta manera. Siento que me falta algo, siento que me falta vida. No he estado, creo, formada para trabajar de una manera 100% virtual. Son más de 33 años que he estado siempre interactuando con rostros, con voces, con palabras, con mensajes, con los chicos. Y dentro de esa interacción de sentimientos, de emociones, del día a día, surgen muchas cosas más de las que pueden surgir interactuando de manera virtual, ¿no? Siento que es mucho más rico, siento que es mucho más productivo el estar con ellos en cada momento y en el día a día, lo cual no implica tampoco, por supuesto, el reto y el trabajo que se hace ahora de manera, ¿no? De manera virtual en la conexión que tenemos con ellos. Eso es lo que, bueno, podría decir. Y uno de las emociones, creo yo, que un poquito invade mucho es la incertidumbre, sí es cierto, y es la impotencia. La impotencia al escucharlos a ellos, porque, como les decía anteriormente, en el área, bueno, en los temas también que se han puesto en la plataforma que habla sobre las emociones, muchos de ellos han participado y realmente me ha dado mucha pena y mucha impotencia, podría ser la palabra, de las situaciones que ellos están viviendo y no poder hacer nada. Simplemente he tenido que comunicarme con ellos de manera personal para poder dar un soporte emocional, el poder apoyarlos, el decir que esto va a pasar, que esto no es permanente, que vendrán mejores tiempos, ¿no? Pero los imagino a ellos en situaciones, pues, no sé, ¿no? Que no son apropiadas para un aprendizaje o para, por lo menos, para poder educarse, ¿no? Bueno, a mí me gustó particularmente el testimonio de esta colega
porque creo que nos permite también poner de relevancia especial que frente a estas situaciones, ella hablaba, por ejemplo, de impotencia, ¿no? Frente a algunas situaciones familiares, personales que va encontrando esos estudiantes, pero que efectivamente más de un profesor, más de una profesora no se quedan estáticos, no se quedan inmóviles, ¿no? En esa situación de impotencia, sino que los lleva, la lleva, pues, a dar ese soporte, ¿no? A crear otros medios de comunicación para salir al encuentro también de sus estudiantes. Yo quisiera cerrar esta parte, esta reflexión, que es muy importante entonces recordar cada uno de nosotros, preguntarnos, como decíamos hace un momento, en qué medida nos estamos cuidando nosotros, estamos cuidando a nuestra familia más cercana, estamos cuidando a nuestros estudiantes, pero también sin perder esa mirada de que hoy en día pues hay una necesidad que va mucho más allá de nuestro entorno inmediato. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Sara. Solo por unas cuestiones de tiempo, les voy a pedir que en la siguiente pregunta, que creo que es la más rica, nos vamos a limitar un poquito. Tenemos también varias preguntas del público que quisiéramos atender. Sara, ¿cómo podríamos contribuir al cuidado del bienestar emocional de nuestros estudiantes en este contexto de crisis? Porque ya como docentes no solo es pensar en nosotros, estar nosotros tranquilos, sino que también tenemos que ser soporte en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo contribuimos a ello? Bien. Con las últimas palabras que señaló Carlos, primero creo que hay que cuidar de nosotros. El docente tiene que empezar por él mismo. Y todo lo que eso significa, el cuidado, el sueño, la alimentación, el ejercicio, las horas de trabajo, ¿no? Eso es importante, como que son las condiciones básicas para que yo pueda estar en condiciones de poder acompañar a otros. Si en verdad estoy sumido en mucho dolor o mucho miedo, va a ser muy difícil que lo pueda hacer. O quizás no lo pueda hacer. Y eso va a ser una sobreexigencia para alguien, ¿no? Hay dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la empatía. Escuchar con empatía es escuchar, no es resolver. Es estar sensible a lo que me comparte. Y quizá preguntarle a los chicos, ¿y qué quisieras hacer con esto? Ese es un aspecto, la empatía. Ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos. Escuchar con el corazón y desde el corazón. Ayudarlos a que puedan desarrollar sus recursos personales, aquellos de los que hemos hablado que ustedes tienen. Solamente quiero señalar este ejercicio muy rapidito, que es un ejercicio propuesto por Peter Levine, que él es un experto en lo que es el trauma. Entonces él habla de que las emociones están contenidas en el cuerpo y el cuerpo nos contiene. Entonces, miren, es un ejercicio muy sencillo que lo pueden hacer ustedes y se lo pueden enseñar a sus estudiantes. Simplemente consiste en esto, miren. Que yo pueda darme un abrazo, que haga un autoabrazo para poder contenerme emocionalmente. Si ustedes lo hacen, cierran los ojos y tratan de contenerse y abrazarse por 1 o 2 minutos y va a regresar la calma. Como también aprender a gestionar a partir de la respiración, respiraciones profundas y lentas. Permiten poder, son recursos pequeños, sencillos, pero que son claves para uno y para poderlo dar al estudiante. Eso es lo que podría decir muy brevemente. Gracias. Gracias, Sara. Carlos, te repito la pregunta. ¿Cómo podríamos contribuir al cuidado del bienestar emocional de los estudiantes en el contexto de la crisis? Sí, yo había tratado de resumir eso en este cuadro, ¿no? Definitivamente hay muchas maneras muy concretas de hacerlo. Hay una que quisiera compartir, ¿no? Uno podría creer que cuando las profesoras
están un poco destacando los límites que tiene montar este proceso educativo en el contexto de la virtualidad. Digamos, solamente nos quedaríamos con lo negativo, ¿no? Con lo que no se logra. Pero creo que alguna de ellas, y también desde mi experiencia personal, es algo que se puede hacer, es que cuando cada vez que nos conectamos de la manera en que podamos conectarnos con otros estudiantes, así como en las sesiones presenciales, nuestro objetivo principal no es empezar la clase de matemática ni empezar la clase de comunicación, es decir, no es la transmisión de saberes puros y duros, sino que hay que saber crear vínculos, ¿no? Yo creo que en el contexto en el que estamos viviendo es muy importante eso, es decir, sea a través del WhatsApp, sea a través del teléfono, sea a través del Zoom, ¿no? La forma de conexión nos debe ayudar a crear vínculos. Es algo tan sencillo como dedicar un tiempo a saludarnos y a preguntarnos cómo estamos hoy día, ¿no? ¿Cómo hemos amanecido? ¿Con qué disposición estamos para empezar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Más allá de este contexto adverso, limitante en el que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, ¿no? El no perder de vista esto de la importancia, hoy más que nunca, de crear vínculos, además en este contexto de lo remoto, ¿no? Ya creo que hemos hablado bastante de la necesidad de visibilizar y regular nuestras emociones. Allí nomás la única precisión que haría es que hay que también mirarlo en perspectiva, ¿no? Es decir, si no tenemos una adecuada formación también en lo que es educación emocional, tampoco podemos pretender montar, desplegar todo un programa, ¿no? O sea, yo creo que por eso hay que partir de cosas muy concretas. Ya el momento nos está haciendo tomar conciencia de la importancia de formarnos, de alfabetizarnos en la educación emocional, pero no podemos tampoco apurar ciertos procesos, ¿no? Coincido con Sara en que de todos los valores, de todas las actitudes que hoy más que nunca se requiere desplegar con todos y en particular con nuestros estudiantes, la empatía, ¿no? Es quizás una que está casi en el primer lugar. Y la empatía se traduce en cosas muy concretas, ¿no? Y coincido con Sara en que no podemos pretender ponernos en la situación del superhéroe que va a resolver los problemas de todos nuestros estudiantes, ¿no? No se puede hacer, pero practicar esa escucha activa, esa escucha atenta, ¿no? Que justamente en este mismo medio en el que nos estamos moviendo requiere un doble esfuerzo de nosotros, ¿no? Hoy en día se discute, por ejemplo, cómo mantener la atención en un contexto de virtualidad es doblemente demandante, sobre todo si queremos conectar con la persona, ¿no? Es más sencillo, entre comillas, en una situación presencial, en vivo y en directo. En una situación frente a una cámara, yo en este momento trato de imaginarme los rostros de ustedes y solamente me los puedo imaginar, ¿no? Y hago un esfuerzo tratando de estar hablándoles a cada uno de ustedes con un rostro, con un nombre, una persona que también lo conversábamos con nuestras colegas. Se habla mucho de los profesionales que hoy en día están en la primera fila, ¿no? De este combate metafórico contra el coronavirus, ¿no? Y se habla de las fuerzas del orden, se habla de los médicos, y olvidamos también que ser docente en este contexto es también estar en esa primera fila. Porque hoy, más que aprender matemática, más que aprender comunicación, más que aprender ciencias, más que aprender historia, necesitamos acompañar, escuchar, ¿no? Ser empáticos con nuestros estudiantes y en general ser empáticos todos, ¿no? Ojalá luego que pase esta crisis podamos también como sociedad reflexionar sobre aquellas cosas que no hemos todavía curado, cubierto y que afloran también en medio de esto. Gracias. Gracias, Carlos. Definitivamente sí, los docentes también estamos en primera línea en la atención a nuestros estudiantes. El tiempo es injusto, de verdad, es tan emocionante el tema que uno lo está siguiendo y tenemos los minutos en contra. Pero no quiero dejar de terminar sin atender también alguna de las preguntas que nos han hecho los docentes y que nos están acompañando.
Sarita, muy brevemente, disculpa el tiempo. Dos preguntitas. ¿Cómo hacemos para consolidar un sentimiento y una acción colectiva docente como antídoto al dolor, a la angustia de los docentes? Y una segunda pregunta que nos dicen, desde un rol de un acompañante pedagógico, ¿qué es lo primero que debería hacer para abordar a un docente que está colapsando emocionalmente? Sarita, te escuchamos. La primera pregunta, si lo he entendido bien, lo primero es que el dolor se acepta. Primero es la aceptación de que hay dolor, se acepta. Y es decir, sí, decido verlo todo con amor. Nada más. ¿No? Porque si negamos o si ponemos un antídoto al dolor, nos va a pasar la factura más adelante. No hay un antídoto. En la medida en que yo vea el asunto y lo acepte, y porque todos creo que estamos tomados por este gran dolor, ¿no? Es aceptar que efectivamente hay dolor. Segundo, con respecto, bueno, esto que acababa de decir Carlos, que lo dije yo, que es la empatía, la escucha activa, y si vemos que la persona no puede con esta situación, a pesar de escucharla, no le podemos resolver la situación. Es muy importante saber eso porque de lo contrario vamos a estar cargando lo de otros y ya no podemos ayudar. Entonces, simplemente ayudamos cuando no resolvemos lo del otro. La persona tiene que mirar cómo lo resuelve. Le podemos sugerir, y en este caso atender a las redes de salud también, que están o sea, acudir a ellas, que están atendiendo los temas socioemocionales de los docentes. Si no lo tienen, creo que sería bueno que UNESCO pudiera dar una relación de aquellas personas que de manera gratuita están apoyando todo el tema socioemocional de las personas para que puedan acudir a esto. Es importantísimo que podamos saber que existen personas que están dando digamos, este servicio y que no nos quedemos con algo que no podemos resolver. Es muy probable que esta persona esté viviendo algo que se le ha activado del pasado, algo no resuelto. Recuerden, si una emoción se queda mucho tiempo conmigo, si no estoy pudiendo con algo, es algo que no tengo resuelto. Y también recordar que estamos viviendo esta situación porque es totalmente inusual, no estamos acostumbrados, es muy grande y estamos tratando de ver cómo nos adaptamos. Eso nada más. Gracias, Sara. Hay varias preguntas. Definitivamente me siento frustrada, voy a decirlo así, porque quisiéramos atender todas. Carlos, hay varias, sin embargo, le pregunto también esta que le hemos hecho a Sara, porque creo que es importante en este momento y en este contexto, ¿no? Desde un rol del acompañante pedagógico, ¿qué es lo primero que debería hacer para abordar a un docente que está colapsando emocionalmente? Agradezco la pregunta porque ese es un tema que también lo hemos estado conversando en los últimos días con colegas, ¿no? Y yo creo que es un llamado también a los funcionarios del Ministerio de Educación y de las entidades a revisar nuevamente este rol de acompañamiento y estas exigencias que le ponen a los profesores, ¿no? Una directora me contaba, por ejemplo, que pues su tiempo se ha saturado en parte por todos los informes con evidencia que hay que presentar, no sé si diariamente, pero a lo largo de la semana. Es decir, nadie dice que no hay que cuidar la calidad de la educación, ¿no? Pero creo que también tenemos que ser empáticos con el docente. Creo que sí hemos tratado hoy día con Sara de complementar un poco en qué contexto se está dando el trabajo docente. Es un contexto muy difícil, ¿no? Por eso me reiteraba esto que es también, está en una primera fila, ¿no? En medio de esta crisis, y entonces creo que hay que ponerle un poco de sensatez al trabajo, que realmente sea acompañamiento y que no sea una simple labor burocrática, ¿no? Porque a veces nos gana en el Estado el aspecto más burocrático que la esencia de la función, que es acompañar, ayudar, dar también un soporte al docente. Creo que tanto en la escuela privada como en la escuela pública, esta crisis ha acentuado esa presión que hay sobre el profesor, ¿no? O sea, no es de ahora, es un tema que viene desde antes, ¿no?
pero la crisis lo que hace, como desnuda otros problemas no resueltos, pues nos hace evidente esto. Y rapidito, porque sé que la hora ya se cumplió, compartirles este pequeño mensaje de Don Quijote que dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Carlos. De verdad, súper agradecida con ustedes. Es más, los comprometo porque es un tema que vamos a seguir tocando. Sabemos que el tema virtual, la angustia de los profesores no va a terminar en este mes, va a seguir de largo y de repente podamos compartir y dar respuesta de repente a todas las preguntas que nos han hecho los docentes, que están muy interesantes. Gracias a ustedes por participar, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Los invitamos también a revisar el historial de webinars para que puedan ver otros temas con los que estamos trabajando. Y gracias por todo. Gracias, Carlos. Gracias, Sara.